Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una confesión inesperada de Bar Baktas ha conmovido a todos. El actor admitió que, al mirar a Yağmur Yüksel, sigue sintiendo el mismo dolor en el corazón que aquel día en que se separaron. Estas palabras, tan sinceras como dolorosas, desataron una ola de reacciones en las redes. Nadie esperaba que Bar rompiera el silencio de esa manera, y mucho menos con una frase que revela que su historia con Yağmur no está del todo cerrada. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva para un programa de televisión en Estambul. El periodista, buscando una respuesta directa, le preguntó si aún pensaba en Yağmur. Bar, tras un breve silencio, bajó la mirada y respondió con voz temblorosa: "Cuando la veo, el tiempo se detiene. Mi corazón late igual que antes, y eso duele". Esa declaración se convirtió en el titular más comentado de la semana. Las cámaras captaron el momento exacto en el que sus ojos se humedecieron, y su voz se quebró al mencionar el nombre de Yağmur. Los seguidores del actor comenzaron a compartir el fragmento en redes, acompañándolo con mensajes de apoyo. Muchos interpretaron esas palabras como una señal de que Bar todavía no ha superado la historia que vivió con ella. Otros, en cambio, creen que es un intento de reconciliación pública. Días después, Yağmur fue vista saliendo de un restaurante en Nişantaşı, donde los periodistas no tardaron en preguntarle por las declaraciones de Bar. Su respuesta fue breve, pero suficiente para avivar las llamas. A veces, el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar. Esa frase, tan poética como misteriosa, hizo que los fans comenzaran a especular sobre un posible acercamiento entre ambos. Según fuentes cercanas a la actriz, Yağmur quedó profundamente conmovida al escuchar la entrevista. Una amiga cercana reveló que ella no esperaba esa declaración, la sorprendió. Dijo que sintió una mezcla de tristeza y ternura. No esperaba que Bar hablara con tanta honestidad. Desde ese momento, los rumores de una posible reunión comenzaron a circular con fuerza. El pasado fin de semana, ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Las miradas lo dijeron todo. Aunque intentaron mantener la distancia, las cámaras captaron un instante en que sus ojos se cruzaron. Bar esbozó una leve sonrisa, mientras Yağmur, visiblemente nerviosa, giró la cabeza para evitar el contacto. Un testigo que presenció la escena aseguró: "Fue un momento lleno de tensión, pero también de nostalgia. Parecían dos almas que se reconocen sin palabras". Durante el mismo evento, un periodista se acercó a Bar para preguntarle si volvería a hablar con Yağmur. El actor, sin pensarlo mucho, respondió: "No se trata de hablar, se trata de sentir. Y lo que sentí hoy fue real". Esa frase, reproducida miles de veces en las redes, provocó una ola de comentarios emotivos de sus seguidores, quienes aseguran que la historia entre ellos aún no ha terminado. Las horas posteriores al evento estuvieron marcadas por un silencio cargado de significado. Ninguno de los dos quiso emitir un comunicado oficial, pero los movimientos en redes sociales hablaron por ellos. Bar compartió una fotografía en blanco y negro mirando al mar con la frase: "Algunas heridas no sanan con el tiempo, solo aprenden a respirar". La publicación acumuló miles de comentarios en cuestión de minutos, y los fans no dudaron en relacionarla directamente con Yağmur. Ella, por su parte, publicó una historia con una melodía melancólica y la palabra destino. Fue suficiente para que las redes explotaran de teorías sobre un reencuentro inminente. Los medios turcos comenzaron a seguir cada paso de ambos actores. Algunos periodistas aseguraron haberlos visto coincidir nuevamente, esta vez en un café del barrio de Cihangir, conocido por ser un punto de encuentro de artistas. Aunque las imágenes son borrosas, las siluetas parecen corresponder a ellos. Hablaron durante casi una hora, sin cámaras, sin público. Solo ellos dos, comentó un testigo al portal Magazine Istanbul. Esta noticia avivó aún más el interés de los seguidores, que comenzaron a compartir el hashtag #BarYağmurReencuentro. Mientras tanto,
Los amigos cercanos de Bar aseguran que él atraviesa una etapa de reflexión profunda. Un compañero de rodaje reveló, nunca lo había visto así. Está tranquilo, pero se nota que algo dentro de él cambió después de esa entrevista. Dice que necesitaba liberar lo que guardó tanto tiempo. Sus palabras reflejan el lado más humano del actor, quien, pese a su fama, no ha podido escapar del peso de una historia de amor que marcó su vida. Por su parte, Yamur ha preferido mantenerse alejada de los focos, pero en una reciente entrevista para una revista de moda dejó entrever su estado emocional. Al ser preguntada por el amor, respondió con una sonrisa tenue, a veces, la vida te hace cruzar de nuevo con las personas que pensabas haber dejado atrás. Tal vez para cerrar un ciclo, o tal vez para abrir otro. La declaración, aunque ambigua, bastó para que los fans interpretaran que aún hay sentimientos entre ambos. Las redes no dejaron pasar ni un detalle. Algunos seguidores comenzaron a comparar las frases de ambos actores, buscando coincidencias ocultas o mensajes indirectos. Una usuaria escribió en Twitter, él dice que el tiempo se detiene cuando la ve, y ella habla del destino. ¿Casualidad? No lo creo. Miles de comentarios similares inundaron las plataformas, mientras los medios analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación. Sin embargo, no todo parece sencillo. Según fuentes del entorno de Yamur, la actriz teme que un acercamiento público pueda afectar su imagen profesional. Ella siente cariño por Bar, pero también tiene miedo. La última vez que su historia se hizo pública, sufrió mucho con la exposición mediática, confesó una amiga. Aún así, los rumores apuntan a que ambos mantienen una comunicación discreta, lejos de los reflectores, intentando reconstruir una confianza que el tiempo había desgastado. En las últimas horas, se ha filtrado que Bar habría enviado un ramo de lirios blancos al set donde Yamur está grabando su nueva serie. Los lirios, símbolo de pureza y perdón, fueron interpretados como un gesto de reconciliación. Una fuente de la producción afirmó, ella se emocionó al recibirlos, no lo esperaba. Guardó una de las flores en su camerino. Este detalle ha desatado un nuevo capítulo en la historia, y los fans no tardaron en crear montajes y vídeos con música romántica bajo el título El amor que no muere. El público, dividido entre la esperanza y la cautela, sigue atento a cada movimiento. Algunos opinan que ambos merecen una segunda oportunidad, otros creen que es mejor dejar el pasado atrás. Pero lo cierto es que el vínculo entre Bar Baktas y Yamur Yüksel continúa generando una conexión única con los seguidores, que viven esta historia como si fuera una serie real. En palabras de un periodista turco, no se trata solo de dos actores. Se trata de un amor que, aún en silencio, sigue escribiendo su propio guión. Y mientras el rumor de un reencuentro se hace más fuerte, todos esperan la próxima escena de esta historia que, por lo visto, aún no ha llegado a su final. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Bar y Yamur deberían reencontrarse? Déjenme sus comentarios y teorías abajo, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias del corazón.